Boruto nació bajo la sombra del héroe más grande del mundo ninja, pero jamás imaginó que su destino sería destruir todo lo que su padre construyó. Hoy te contaré cómo el hijo de Naruto pasó de ser un niño rebelde a convertirse en el enemigo número uno de Konoha. Así que quédate en este video, porque vamos a hablar de eso y mucho más. Y sin más preámbulos, let's go. Primero que nada, espero que estés súper bien. Es un gusto tenerte aquí de vuelta. Boruto Uzumaki nació en un mundo que ya no conocía el caos, un mundo que había sido reconstruido con el sudor y las cicatrices de su padre. Para todos, era el hijo del héroe, el heredero del séptimo Hokage, pero Boruto era una carga imposible de sostener. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por las expectativas. La gente lo miraba y veía a Naruto. Los profesores lo comparaban con Naruto. Incluso sus amigos lo veían como el hijo del Hokage, no como Boruto Uzumaki. Y aunque creció en paz, rodeado de comodidades y tecnología, en el fondo sentía una soledad que nadie lo comprendía. Mientras su padre atendía los asuntos de la aldea, Boruto le esperaba en casa, mirando esa silla vacía, que parecía recordarle que todos los días su padre pertenecía más al mundo que a él. Y esto es lo irónico de esa historia. Naruto luchó toda su vida por tener una familia, y cuando finalmente la tuvo, terminó alejándose de ella para protegerla. Boruto lo amaba, pero también lo resentía. Veía en él la figura del héroe que todos admiraban y al mismo tiempo el padre que casi nunca estaba presente. Y ese conflicto fue el fuego que encendió su rebeldía. Cada acto de desobediencia, cada burla hacia la autoridad no era una simple rebeldía de adolescente. Era un grito desesperado por atención. Papá, mírame, yo también existo. Y aunque nadie lo decía abiertamente, Boruto era diferente. Tenía un talento natural, un instinto ninja afilado, una velocidad mental que recordaba a su madre Hinata y una determinación tan testaruda que solo podía venir de un Uzumaki. Pero ese talento sin dirección emocional se convirtió en su peor enemigo. Boruto no buscaba mejorar, buscaba demostrar que podría superar al Hokage. Y ese fue su primer error, el deseo de diferenciarse. El deseo de ser diferente lo llevó a elegir el camino más fácil, a usar atajos, a intentar ganarle el destino, sin entender el peso que eso tenía. Y por si lo recuerdas, durante los exámenes Chunin, Boruto tomó una decisión que lo marcaría para siempre. Usó una herramienta científica para hacer trampa, convencido de que si ganaba, por fin lo respetarían. Pero el destino fue cruel. Su padre, el Hokage, descubrió su engaño frente a toda la aldea. Y en ese momento, el orgullo de Boruto se rompió. Fue humillado públicamente, y lo peor, por la persona que más quería impresionar. Aquel niño que solo buscaba la mirada de su padre, acabó sintiendo la herida más profunda que pudo tener un hijo. Y esa fue la vergüenza ante los ojos del hombre que quería ser. Y aquí está lo que casi nadie nota. Ese día, Boruto no perdió un examen, perdió su inocencia. Desde ese instante, algo en él cambió. El resentimiento creció y lo que parecía una simple rebeldía se transformó en un deseo silencioso de demostrar su valor, sin importar el costo. Pero lo que Boruto no sabía es que esa desesperación por ser visto lo estaba guiando directamente a su destino, hacia la marca que sellaría su alma para siempre, el karma. Y así termina el primer capítulo de su vida, el niño que creció rodeado de luz sin darse cuenta de que la sombra que lo seguía ya había empezado a consumirlo. Pero era obvio que Boruto quería redimirse. Después de haber sido humillado por su padre, sabía que solo había una forma de borrar esa mancha, demostrando que podía ser un verdadero ninja. Y el destino, como siempre, lo puso a prueba demasiado pronto. Los exámenes Chunin se detuvieron y del vacío descendió Momoshiki Otsutsuki, un dios, un ser que miraba a los humanos como simples insectos. Aquel día Boruto presenció por primera vez lo que significaba el verdadero poder. Su aldea, su padre, sus amigos, todo estaba en peligro. Y en un giro del destino, el niño que había sido señalado como tramposo fue quien se levantó para luchar junto a los dos ninjas más poderosos del mundo, Naruto y Sasuke. Esa era su oportunidad, no para ser el hijo del Hokage, sino para demostrar que podría ser un ninja por sí mismo. La batalla fue brutal, explosiones que rasgaban el cielo, golpes tan veloces que ni el ojo humano podía seguirlos. Boruto observaba con asombro cómo su padre daba la vida por proteger a todos, sin importar el costo. En ese momento comprendió algo que cambiaría su alma. Ser un héroe no se trata de poder, sino de sacrificio. Con la ayuda de Sasuke, Boruto concentró todo su chakra y lanzó el Rasengan que sellaría el destino de Momoshiki. El ataque fue devastador,
El dios cayó. Por fin, Boruto sintió que había hecho algo digno, que su padre podría mirarlo con orgullo, pero la victoria tenía un precio. Así que tú eres el hijo del séptimo Hokage, aquellos ojos azules te lo arrebatarán todo. Con esas palabras, Momoshiki marcó el cuerpo de Boruto, dejándole una señal oscura viva ardiente. El karma. Nadie entendía lo que era, ni el poder que escondía, pero desde ese día, el destino de Boruto dejó de ser suyo. El karma comenzó a pulsar dentro de él. Al principio Boruto lo ignoró, pensando que era una simple marca. Pero con el tiempo, esa marca lo transformó. Su velocidad, su fuerza, su percepción, todo comenzó a superar los límites humanos. Y con cada pelea, el sello se expandía más. Lo que al principio parecía una bendición, se convirtió en una maldición. El poder de un dios no se entrega, se cobra. En su contraparte, Kawaki, un chico que también cargaba con un karma, entró en su vida. Ambos compartían el mismo destino, pero lo enfrentaban de formas distintas. Kawaki quería destruirlo todo para ser libre, mientras Boruto quería controlarlo para no perderse a sí mismo. Y ahí nació una rivalidad que sería eterna. Dos caminos marcados por la misma maldición, dos hermanos unidos por el dolor. Naruto los veía como sus hijos, pero en el fondo sabía que algún día esos dos tendrían que enfrentarse. Y así, sin que nadie lo notara, el sello del karma comenzó a borrar lentamente la esencia humana de Boruto. Momoshiki estaba esperando, paciente, silencioso, listo para resucitar. Ese día Boruto creyó haber vencido a un dios, sin saber que había permitido que uno viviera dentro de él. Así el tiempo pasó, y Boruto comenzó a vivir con el karma como si fuera parte de él. Al principio trató de ocultarlo, de ignorar esa sensación constante de que algo o alguien lo observaba desde el interior de su cuerpo. Pero pronto entendió que no podía escapar. Cada vez que peleaba, el poder de Momoshiki se manifestaba. Y cuando más desesperado estaba, esa voz susurraba más fuerte: déjame el control, yo puedo hacerlo. Y en un instante lo inevitable ocurrió. Durante la batalla contra Boro, ese integrante de Kara llevó a Boruto más allá de los límites. Y al quedarse sin chakra y conocimiento, hizo que el sello se activara inmediatamente. Los ojos de Boruto se volvieron blancos, su aura cambió y el chico alegre y decidido desapareció. En su lugar, apareció la fealdad de un dios antiguo. Ese no era Boruto, era Momoshiki. En cuestión de segundos, su cuerpo se movía solo, su fuerza era monstruosa, nadie podía detenerlo. Se ha convertido en una amenaza. Cuando recobró la conciencia, vio el miedo en los ojos de sus amigos. El mismo miedo que alguna vez la aldea tuvo hacia su padre, cuando el poder del nueve colas lo dominaba. Solo que esta vez no había compasión ni comprensión. El hijo del Hokage se había convertido en una bomba de tiempo, y Kawaki observaba en silencio. Veía en Boruto una amenaza que podía ser eliminada, no por odio, sino por miedo, porque él sabía mejor que nadie lo que el karma podía hacer. Las cosas llegaron a un punto sin retorno. En una batalla contra Kou, Boruto perdió el control por completo. Momoshiki tomó posesión total de su cuerpo, atacando sin piedad a todos, incluso a Naruto. Y ahí fue cuando Kawaki tomó la decisión más dolorosa de su vida. La mirada de Boruto se cruzó con la de su hermano, y sin decir una palabra, Kawaki lo atravesó con su poder. Boruto cayó. Naruto gritó su nombre, y en ese instante el héroe fue aniquilado. Pero esta historia no era una tragedia, era una transformación. Tiempo después, Boruto abrió los ojos, vivo pero diferente. Su cuerpo había sido reconstruido, su alma alterada y su humanidad profundamente herida. Momoshiki había usado parte de su esencia para devolverle la vida, pero a cambio se fusionó aún más con él. Ya no había un límite claro entre los dos. Boruto entendió entonces que su destino no era ser aniquilado, sino cargar con la presencia de un dios dentro de él. Desde ese día, Boruto dejó de ser un niño. Se convirtió en alguien que caminaba entre la luz y la oscuridad. Un ninja que ya no luchaba por ser reconocido, sino por no desaparecer dentro de sí mismo. A veces el destino no necesita sangre para destruirte, solo necesita una mentira que todos crean. Después de la tragedia que marcó su eliminación y resurrección, y el hermano al que había protegido se convirtió en el guardián de un nuevo orden, Kawaki. El mismo chico que había atravesado el pecho de Boruto, ahora era visto como el verdadero hijo de Naruto. Y lo más terrible es que todos lo querían de verdad. El hijo del Hokage ya no era Uzumaki Boruto, era Kawaki Uzumaki. Pero ¿cómo sucedió algo tan imposible? La respuesta estaba en los ojos de Eida, la chica con la habilidad más aterradora de todo el universo Shinobi, la omnipotencia. Eida no necesitaba destruir el mundo, podría reescribirlo. Con un solo deseo, cambió la realidad misma. Alteró la memoria, el tiempo y la percepción de todos los seres humanos, y en ese instante la historia se invirtió. Boruto pasó de ser el héroe que protegía la aldea al traidor que la destruyó.
y Kawaki, el chico marcado por el karma, fue reescrito como el hijo biológico de Naruto. En un parpadeo el mundo olvidó quién era Boruto, y lo que más dolía es que incluso su hermano lo olvidó. En ese instante solamente Sarada Uchiha, la hija de Sasuke, logró resistir el hechizo gracias a su Mangekyo Sharingan. Su mente retuvo fragmentos de la verdad, y fue ella quien vio un horror como todos cazaban a Boruto, como si fuera un criminal. Pero antes de todos estos sucesos, Naruto intentó detener a Kawaki, pero ya era tarde. La obsesión de proteger a su padre lo llevó a cometer lo impensable. Encerró a Naruto y Hinata en una dimensión paralela, sellándolos lejos del mundo. Y mientras tanto, Boruto, confundido y solo, se dio cuenta de que su existencia misma había sido borrada. Pero gracias a Sarada, que convenció a Sasuke, ya que fue el único que lo creyó. El hombre que alguna vez fue un traidor, ahora protegía al chico que el mundo había condenado. Y juntos comenzaron su viaje fuera de la aldea. Sasuke le enseñó más que técnicas, le enseñó a sobrevivir en silencio, a pensar como un fugitivo y a cargar con una misión que nadie más podía comprender. Durante esos años ocultos, Boruto se fortaleció, perdió esa sonrisa, pero ganó la mirada de alguien que había visto el abismo y decidió no dejarse consumir por él. Ya no luchaba por demostrarle nada a su padre, ahora luchaba por recuperarlo. Mientras tanto, en Konoha, Kawaki seguía hundiéndose en su idea. Decía que todo lo hacía por Naruto, pero en realidad lo hacía por miedo. Miedo a perder ese amor que nunca tuvo. El Hokage había desaparecido y el pueblo necesitaba una figura en la que creer. Así nació el nuevo orden, un Konoha gobernado por la mentira. Boruto Uzumaki camina solo, el niño que alguna vez fue el orgullo del Hokage, ahora es solamente una sombra perseguida por la historia que la omnipotencia escribió. Konoha ya no es su hogar, sus amigos ya no lo recuerdan, y su familia vive atrapada en una dimensión sellada por el chico que lo consideraba su hermano. Pero a pesar de todo, Boruto no odia, no busca venganza, porque entiende algo que pocos logran aceptar. El dolor también puede ser el camino hacia la verdad. Durante su exilio, Boruto aprendió a sobrevivir, a analizar cada movimiento, a desconfiar incluso del silencio. Su mirada ya no es del joven impulsivo, sino la de un ninja que cargaba con una guerra invisible. Con el paso del tiempo, Sasuke se convirtió en su única guía. Le enseña que el poder sin control es vacío y que el odio solamente destruye. Juntos entrenan, planean y esperan. Y durante esos 3 años, Boruto perdió a Sasuke, ya que se enfrentaron contra Kou y su ejército de inmundicias. Pero con el tiempo Boruto iba sin rumbo y conoció a Kakashi Koji, ya que le enseñó lo que podía aprender en 10 años, gracias a la grandiosa habilidad que tiene este clon de Jiraiya, el poder de ver el futuro. Y así es como Boruto pasó de ser el hijo del héroe a convertirse en su propio legado. Su historia no es de gloria, es de resistencia, de dolor y renacimiento. Porque en un mundo donde la memoria puede ser manipulada, seguir siendo uno mismo es el acto más valiente que existe. Y tú que estás viendo este video, recuerda esto: los héroes no siempre brillan bajo la luz, a veces sobreviven bajo la sombra, esperando su momento. Así que déjame en los comentarios, ¿crees que Boruto podrá recuperar lo que se le arrebató? Y si te gustó este video, suscríbete, deja tu like y activa la campanita, ya que me motivas a seguir creando contenido. Y antes de que se me olvide, espero que sigas teniendo un bonito día. Te lo deseo tu amigo Dan. Hasta la próxima, viejos.